Manual de conciliación extrajudicial. La conciliación se constituye hoy como una manera diferente y efectiva de solucionar los conflictos. Se basa en el diálogo pacífico y en la creatividad para buscar soluciones mutuamente satisfactorias para las partes en controversia, teniendo como objetivo no solo la solución del impasse de los particulares, sino el trabajar en la consecución de una cultura de paz. Para cumplir con esos objetivos, es necesario que el conciliador cuente con una preparación que le permita realizar intervenciones adecuadas durante las situaciones que se presentan durante el desarrollo de su actividad como tercero imparcial en una audiencia de conciliación. Es por este motivo que es importante para la Escuela Nacional de Conciliación comprendida en el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos que las personas que aspiran a ser conciliadores cuenten con una formación básica adecuada. El presente material ha sido elaborado tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 76 del Decreto Supremo número 014/2008 YUS, reglamento de la Ley número 26.872, Ley de Conciliación, modificado por el Decreto Legislativo número 1070 y la Resolución Ministerial número 180/2008 YUS, lineamientos para el diseño, organización, promoción, difusión, desarrollo y actualización de los cursos de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales y de especialización en familias dictados por los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales, posiciones normativas de observancia obligatoria. El manual se estructura en 9 módulos que exponen conceptos claves combinados con ejercicios prácticos, desarrollando los temas de teoría de conflicto social, mecanismos alternativos de solución de conflictos, modelos conciliatorios, técnicas de comunicación, teoría de la negociación y técnicas de negociación, procedimientos y técnicas de conciliación extrajudicial, marco legal de la conciliación extrajudicial, ética aplicada a la conciliación extrajudicial y modelado de audiencia. El Manual Básico de Conciliación Extrajudicial es el resultado del esfuerzo de conciliadores capacitadores, cuyo objetivo es el de constituirse en una herramienta idónea para la enseñanza, aprendizaje, durante los cursos de formación de conciliadores extrajudiciales y como un esfuerzo académico por promover e institucionalizar la conciliación como mecanismo alternativo de resolución de conflicto en nuestro país. Módulo Conceptos legales básicos. Estructura del Estado. El Estado es una institución de instituciones, por ello corresponde al estado último de desarrollo de la sociedad. Se define al Estado generalmente como la sociedad jurídica y políticamente organizada. En eso consiste el Estado, en la institucionalización jurídica y política de la sociedad. Por ello, el jurista Hans Kelsen afirma que el Estado tiene como elementos constitutivos esenciales el territorio, espacio geográfico, el pueblo, población, y el poder público, gobierno, que se ejerce a través de la soberanía que todo Estado reclama. Elementos del Estado. El territorio. Es la base material del Estado. Si bien éste se define como la forma más acabada de organización social, solo es posible de realizarse dentro de un territorio determinado. Sin territorio no hay Estado. El territorio es el ámbito físico de un Estado ocupado por su población, y en el local tiene plena vigencia la autoridad de los gobernantes, quienes ejercen el gobierno a través de las normas. Este territorio es entendido en un sentido amplio, por lo tanto comprende no solo el suelo, sino también el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial, en el caso de los países que lo tienen. Sin embargo, el territorio no es necesariamente todo continuo, pues se trata en estricto de un concepto jurídico antes que físico o material. Así, por ejemplo, el territorio de los estados de Norteamérica comprende algunas islas en Hawái o en Alaska, es decir, jurídicamente estos territorios conforman un solo estado. El pueblo es el segundo elemento constitutivo del Estado y está formado por el conjunto de individuos que se encuentran unidos por vínculos históricos, sociales y culturales, conformando un conjunto homogéneo al que comúnmente se le denomina nación. Es importante distinguir el concepto de pueblo del de población, que alude únicamente al conjunto de personas,
que ocupan un territorio pero que no necesariamente están unidos por factores que les dan identidad como pueblo. Asimismo, es conveniente diferenciar el concepto de pueblo de los llamados grupos étnicos, cuya existencia obedece básicamente a un idioma común, a determinada forma de organización social, y la determinada cosmovisión o racionalidad con relación a su entorno natural, a las relaciones sociales, a su medio ambiente, etc. Los grupos étnicos no se sienten necesariamente parte de una misma tradición o cultura, ni tienen tampoco aspiraciones comunes como los puede tener un determinado pueblo o nación. En el caso del Perú, la multiplicidad étnica se expresa en la presencia de unos 65 grupos étnicos amazónicos, achanincas, chipibos, nomatsigüengas, etc. Los grandes grupos etnolingüísticas quechua y aymara y las colonias de migrantes que hemos recibido a lo largo de nuestra historia. La nación, en cambio, es definida como un grupo social relativamente extenso, cuyos integrantes poseen una conciencia de identidad y de pertenencia a ella, debido a vínculos históricos, sociales y culturales comunes que las hacen distintas a otras naciones, desde la perspectiva de los estados-nación, a todos los demás grupos étnicos que no son los mayoritarios o que no tienen un carácter dominante se les denomina grupos subnacionales. Sin embargo, las definiciones en muchos casos resultan ser convencionales, pues en nuestro país, por ejemplo, la Constitución habla de la existencia de comunidades campesinas y nativas, a diferencia de otros ordenamientos constitucionales que se refieren a ellos como naciones, pueblos indígenas, grupos étnicos, etc. Lo común en todas denominaciones, que aluden a grupos que no tienen el control del Estado y se encuentran subordinados que se identifican con una nación dominante. La soberanía es el elemento formal del Estado y se define por la capacidad que tienen sus autoridades para imponer el imperio de la ley, es decir, un Estado ejerce su poder sobre los habitantes de un determinado territorio a través de la ley. Son las normas jurídicas las que regulan las relaciones entre los individuos y entre estos y el Estado, siendo el incumplimiento de las mismas razón suficiente para la imposición de sanciones, pues una de las características de cualquier norma es precisamente su carácter coercitivo. La soberanía de un Estado reposa por lo tanto en dos componentes: las normas de cumplimiento obligatorio y la existencia de autoridades e instituciones que estarán encargadas del cumplimiento de tales normas. A ello se debe que existan jueces, policías y cárceles para reprimir los actos contrarios a la ley y hacer respetar el principio de autoridad. Esta autoridad es soberana en la medida que se imponga como tal dentro de su territorio, no pudiendo existir otra autoridad que disminuya su poder a nivel interno. En el ámbito internacional, la soberanía de la autoridad del Estado consiste en la autonomía de los Estados, que supone la no obligación jurídica de cumplir las órdenes dictadas por otros Estados. El gobierno permite la existencia política y jurídica del Estado, y pues es a través de él que se ejerce el poder. Este poder es legítimo, pues es ejercido por el gobierno en el marco de la Constitución de la ley, para una mejor administración del poder. Como ya lo hemos dicho, existen diferentes niveles de gobierno, de modo tal que el Estado pueda cumplir sus funciones de un modo eficiente y de manera descentralizada. El artículo 189 de la Constitución Política ya citado establece tres niveles de gobierno: el local, en los ámbitos de las provincias y distritos del país y ejercidos a través de las municipalidades; el regional, en los ámbitos de los departamentos y regiones y ejercido a través de los gobiernos regionales; nacional, en el ámbito nacional y ejercido a través del gobierno central. No debe confundirse Estado con gobierno, porque este es una organización política que engloba a los individuos y a las instituciones autorizadas para formular la política pública y dirigir los asuntos del Estado. Los gobiernos están autorizados a establecer y regular las interrelaciones de las personas dentro de su territorio, las relaciones de éstas con la comunidad como un todo y las relaciones de la comunidad con otras entidades políticas. La palabra gobierno se refiere también a las personas que forman el órgano supremo administrativo y a las instituciones autorizadas para formular las políticas públicas y dirigir los asuntos del Estado. El gobierno es el principal agente en la toma de decisiones político-sociales. Su meta es reproducir el poder de manera descentralizada y no mantenerse en el poder.
otorgando privilegios a ciertos grupos o consiguiendo votos mediante el gasto público. Para cumplir con sus metas y objetivos, el gobierno debe contar con una carrera pública basada en el mérito y no en los vínculos políticos de parentesco o basados en la prebenda. Además, es preciso el incremento de capacidades e idoneidades, así como el desarrollo de las potencialidades y oportunidades, la formación, capacitación, especialización a funcionarios y servidores públicos que aseguren una eficiente y eficaz gestión pública. Para ello, el Estado cuenta con la administración pública, que está formada por el conjunto de instituciones que en representación del Estado están en capacidad de ejercer la autoridad política y administrativa mediante el gobierno. Este cuenta con un conjunto de herramientas de gestión y de instrumentos a través de los cuales se regulan los procesos administrativos de previsión de bienes y servicios en los niveles central, regional y local del gobierno. El Estado en el Perú está organizado en un conjunto de organismos mediante los cuales los gobernantes actúan implementando las políticas de Estado. La existencia de esos órganos tiene su origen en la Constitución política y en las leyes que van a normar su misión, objetivos, funcionamiento y organización interna. Ningún organismo público puede funcionar y realizar actos de administración si no están debidamente regulados por la ley. Principios del Estado peruano. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario y representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. Artículo 43 de la Constitución Política del Perú. Características del Estado peruano. Su finalidad es el bien común, que busca contar con condiciones sociales que favorecen el desarrollo de la población. El Estado debe garantizar libertades y búsquedas individuales del bien. Debe promover el bienestar a través de su intervención en el derecho. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades de la Constitución y leyes establecen. Artículo 45. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. Artículo 47. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Artículo 51. Las funciones básicas del Estado son aquellas que o pueden estar ausentes de la actividad que el Estado desarrolla cotidianamente. Al Estado le corresponde cumplir permanentemente con las siguientes funciones. Función legislativa, para producir normas que regulan su actuación a través de los órganos respectivos, así como sus relaciones con los ciudadanos. Función administrativa, con la finalidad de promover el bienestar y satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, cuestión que estará a cargo del conjunto de organismos públicos con carácter ejecutivo. Función jurisdiccional, permite al Estado imponer su capacidad coercitiva a fin de asegurar el acatamiento de las normas y la prevalencia del Estado de Derecho. De acuerdo a estas funciones que están obligados a cumplir el Estado, se organiza en base al funcionamiento equilibrado de los tres poderes básicos antes mencionados. Estructura básica del Estado. En primer lugar, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno de ellos tiene su propia estructura específica. Así, el Ejecutivo se organiza en 01 consejos de ministros, una presidencia del Consejo de Ministros, 18 ministerios o sectores y un conjunto de organismos públicos descentralizados, además de los programas y proyectos específicos que dependen de los distintos sectores. En el caso del Poder Legislativo, está conformado por el Congreso con sus 130 representantes, el Poder Judicial que está integrado por la Corte Suprema, las Cortes Superiores, en los distritos judiciales correspondiente y los juzgados de primera instancia y juzgados de paz, según la ley orgánica específica, 10 organismos constitucionales autónomos, 25 gobiernos regionales, 195 gobiernos locales provinciales, 1834 gobiernos locales distritales. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está integrado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios, entidades públicas del Poder Ejecutivo. Funciones del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ejerce las siguientes funciones: reglamentar las leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento.
Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado. Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar asistencia técnica y desarrollar mecanismos de cooperación con todas las entidades de la administración pública. Implementar la coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, con énfasis en las competencias compartidas. Otras funciones que le asignen las leyes. Las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Existen diversos organismos públicos que forman parte del aparato estatal. Los más importantes son organismos constitucionalmente autónomos. Jurado Nacional de Elecciones. Se encarga de resolver los conflictos electorales, fiscalizar las elecciones y llevar el registro de organizaciones políticas. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se encarga de organizar y ejecutar los procesos electorales. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Elabora el padrón electoral y mantiene actualizada la información sobre la identificación y estado civil de las personas. Consejo Nacional de la Magistratura. Se encarga de seleccionar, nombramiento y capacitación de los jueces y fiscales. Tribunal Constitucional. Es el órgano encargado del control constitucional. Ministerio Público. Representa a la sociedad en los procesos judiciales y promueve la defensa de la legalidad. Defensoría del Pueblo. Supervisa los actos de la administración pública y protege los derechos de las personas. Contraloría General de la República. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, la deuda pública y los organismos públicos sujetos a control. Superintendencia de Banca y Seguros. Ejerce el control sobre las empresas bancarias y de seguros. Banco Central de Reserva. Se encarga de mantener la estabilidad monetaria, regulando la moneda y el sistema de crédito financiero. 2. Organismos públicos ejecutores descentralizados. Los organismos públicos ejecutores ejercen funciones de ámbito nacional. Se crean cuando existen las siguientes condiciones: cuando se requiera una entidad con administración propia, debido a que la magnitud de sus operaciones es significativa, o cuando se requiera una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos. Algunos de los más importantes son los siguientes: DEVIDA, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas; INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil; INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática; CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú; Proinversión, Agencia de Promoción de la Inversión Privada; INPE, Instituto Nacional Penitenciario. Organismos públicos especializados. Los organismos públicos especializados tienen independencia para ejercer sus funciones con arreglo a su ley de creación. Están adscritos a un ministerio y son de dos tipos: organismos reguladores y organismos técnicos especializados. Organismos reguladores de servicios, o CIPTEL, encargada de regular y supervisar el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, independiente de las empresas operadoras. OCITRAN, organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, tiene como funciones generales supervisar, regular, normar, fiscalizar, sancionar, solucionar controversias y atender reclamos respecto de actividades o servicios que involucran la explotación de la infraestructura de transporte de uso público y su mercado, incluida la prestación de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías que forman parte del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, Metro de Lima y Callao. SUNAS regula, supervisar y fiscalizar el desarrollo del mercado de servicios de agua potable y alcantarillado, así como resolver los conflictos derivados de estos, con la finalidad de incentivar la mejora de la calidad de los servicios y su cobertura. OCINERMIN, institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que desarrollan. Organismos técnicos especializados. Los organismos técnicos especializados se crean por excepción cuando existe la necesidad de planificar y supervisar o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o intergubernamental, que requieren un alto grado de independencia funcional. Establecer instancias funcionalmente independientes
que otorgan o reconocen derechos de los particulares para el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas que resulten oponibles a otros sujetos de los sectores público o privado. Son 14 organismos técnicos especializados, entre los cuales tenemos, por ejemplo, la OFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la protección ambiental. Además, el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, CINEFA. CEPLAN, organismo técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, se encarga de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del gobierno. Es la institución que conduce el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de futuro del Perú en sus diferentes niveles de gobierno. Servir, entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros o finalidad, la gestión de las personas al servicio del Estado. Se podría decir que es la gerencia de recursos humanos de la administración pública. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, es un organismo público especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Además, resguarda todas las formas de propiedad intelectual, desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología. SUNARP. Entre sus principales funciones y atribuciones se encuentra el dictar las políticas y normas técnico-registrales de los registros públicos que integran el sistema nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los registros que conforman el sistema. Comisiones. Las comisiones del Poder Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con las funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que deben servir de base para las decisiones de otras entidades. Sus conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a terceros, no tienen personería jurídica ni administración propia y están integradas a una entidad pública. Comisiones sectoriales y multisectoriales. Las comisiones pueden ser de tres tipos. Comisiones sectoriales son de naturaleza temporal, creadas con fines específicos para cumplir funciones de fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos. Se crean formalmente por resolución ministerial del titular a cuyo ámbito de competencia corresponden. Comisiones multisectoriales de naturaleza temporal, creadas con fines específicos para cumplir funciones de fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos. Se crean formalmente mediante resolución suprema refrendada por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores involucrados. Comisiones multisectoriales de naturaleza permanente, creadas con fines específicos para cumplir funciones de seguimiento, fiscalización o emisión de informes técnicos. Se crean formalmente mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores involucrados. Cuentan con reglamento interno aprobado por resolución ministerial del sector al cual están adscritas. Comisiones consultivas. Las comisiones consultivas están conformadas por profesionales especialistas o representantes de la sociedad civil de reconocida capacidad o experiencia designados por resolución suprema. El cargo de miembro de la comisión consultiva es honorario y de confianza. No inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada. Programas y proyectos especiales. Los programas y proyectos especiales son creados en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, en un ministerio o en un organismo público, mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Los programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica o implementar una política pública específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenecen. Solo por excepción, la creación de un programa conlleva la formación de un órgano o unidad orgánica en una entidad. Los proyectos especiales son un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos en un periodo limitado de tiempo, siguiendo una metodología definida. Solo se crean para atender actividades de carácter temporal. Una vez cumplidos los objetivos, sus actividades, en caso de ser necesario, se integran en órganos de línea de una entidad nacional
o por transferencia a una entidad regional o local según corresponda. Empresas de propiedad del Estado. La realización de actividades empresariales por parte del Gobierno nacional debe estar formalizada a través de una forma jurídica empresarial y haber sido expresamente autorizada mediante ley ordinaria, en el marco de una economía social de mercado conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú. Sistemas. Los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado. Los órganos constitucionales y los niveles de gobierno son de dos tipos. Sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Solo por ley se crea un sistema. Para su creación se debe contar con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los sistemas están a cargo de un ente rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la presente ley, sus leyes especiales y disposiciones complementarias. Organismos constitucionalmente autónomos, organismos públicos ejecutores centralizados, organismos públicos especializados, organismos reguladores de servicios, organismos técnicos especializados, comisiones del Poder Ejecutivo. Estas son las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Comisiones sectoriales y multisectoriales que se subdividen en comisiones sectoriales, comisiones multisectoriales de naturaleza temporal, comisiones multisectoriales de naturaleza permanente, en comisiones consultivas, los programas y proyectos especiales que ya los hemos visto, los programas, proyectos especiales, empresas de propiedad del Estado, los sistemas que se subdividen en sistemas funcionales y administrativos. Poder legislativo. Es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales la representación de la nación, la dación de leyes y la permanente fiscalización y control político orientados al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales, siendo sus funciones las siguientes. La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. La función de control político comprende la investidura del Congreso de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Funciones especiales. Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. Entre las principales atribuciones del Congreso señaladas por el artículo 102 de la Constitución Política se encuentran las siguientes: dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente, aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, aprobar el presupuesto y la cuenta general, autorizar empréstitos conforme a la Constitución,
ejercer el derecho de amnistía, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional, autorizar al presidente de la República para salir del país, ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. El poder legislativo en nuestro país está conformado por una sola Cámara de 130 representantes, Ley número 29.402, publicada el 8 del 9 de 2009, que modifica el artículo 90 de la Constitución, a los que se les denomina congresistas, los mismos que son elegidos democráticamente por un periodo de 5 años, mediante un proceso electoral organizado conforme a ley, siendo el mandato legislativo irrenunciable, artículo 95 de la Constitución Política del Perú. Organigrama del Servicio Parlamentario del Congreso de la República. Y este es un organigrama del Servicio Parlamentario del Congreso de la República. Poder Judicial. El Poder Judicial es el organismo autónomo del Estado encargado de cumplir con la función jurisdiccional del Estado a fin de tutelar el ordenamiento jurídico y obtener en los casos concretos la declaración del derecho y la observancia de la norma jurídica y en la solución de las controversias que surjan por conflictos de intereses, tanto entre particulares como entre particulares, y el poder público y mediante la ejecución coactiva de las sentencias. Según el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes. Estos órganos jurisdiccionales son la Corte Suprema como máxima instancia, las Cortes Superiores organizadas en los distritos judiciales y los juzgados, según lo determinado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Uno de los principios de la administración de justicia es el de la independencia en la función jurisdiccional, por lo que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ni interferir en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Asimismo, los jueces están obligados a respetar el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Es conveniente hacer una oportuna distinción entre las funciones ejerce el Poder Judicial que implique estrictamente la administración de justicia de las que corresponden al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJUS, como órgano del Poder Ejecutivo. Para empezar, el MINJUS no forma parte de la estructura del Poder Judicial, sino que se encarga de asesorar al Ejecutivo en materia de justicia y el eficaz acceso a ella, promoviendo la revisión permanente de la legislación existente y asumiendo la defensa de los intereses del Estado, a través de las Procuradurías, controlar el sistema penitenciario nacional, la defensa de oficio y la defensa legal de la ciudadanía. Su misión es promover la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia inclusiva y confiable, con énfasis en la atención a la población en condición de vulnerabilidad, así como brindar la oportuna y eficiente asesoría y defensa jurídica de los intereses del Estado, a través de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas institucionales.